Bueno, profesor, el día de hoy le vamos a hacer la sustentación de nuestro proyecto de aula, que es una fuente de C con el integrado del M317. Mi grupo está conformado por Cristian Molina, Edgar Arrieta, Jorge Cortés y mi persona, Sebastián Acuña. Recordemos que el corte anterior ya habíamos hecho este proyecto, pero pues de manera simulada, haciendo pues la simulación en Proteus y seguidamente haciendo el montaje en físico en una protobar. Pues como todo salió de manera correcta, tal cual lo simulado, pues en este corte lo que seguía era hacer el montaje en físico, pues en una PCB o una tarjeta electrónica. En este caso tenemos los mismos componentes, solo que agregamos pues ya las borneras. Tenemos pues en este caso la bornera de entrada AC. Tenemos el puente de diodos, que en este caso es un encapsulado. Y pues recordemos que en el corte pasado lo habíamos hecho con diodos individuales el puente, debido a que el diámetro de los pines de este puente son muy gruesos y no cabían pues en la protoboard. Sin embargo, pues nosotros teníamos este encapsulado, pues este puente de diodos aquí. Tenemos la parte de filtrado, que son los condensadores, uno electrolítico y uno de poliéster, que pues van a ser la parte del filtrado en DC. Recordemos que cuando la corriente alterna pasa por el puente de diodos, esta no sale pues totalmente lineal, sino que sale con algunas fluctuaciones o rizos, y que los condensadores en este caso son los encargados pues de eliminar esos rizos, esas fluctuaciones. Tenemos en este caso una resistencia de 1K a 2 vatios y un LED que nos va a indicar cuando el circuito está funcionando. Tenemos en este caso nuestro regulador de voltaje, que es el M317, y tenemos un 7805, que también es un regulador de voltaje, pero este lo estamos usando nada más para alimentar pues nuestro voltímetro digital. Tenemos en este caso dos diodos de protección para nuestro circuito integrado y tenemos una resistencia de 220, como lo recomienda el fabricante, entre el pin de ajuste y el pin de salida del integrado. Finalmente tenemos pues un condensador electrolítico para terminar de filtrar la señal. Tenemos la bornera en donde está conectada, pues donde está conectado el voltímetro digital, y tenemos nuestra bornera de salida DC. Y como por último componente tenemos el potenciómetro, que en este caso es el encargado pues de hacernos regular la fuente. Acá tenemos las pistas. Vemos que las pistas salieron pues perfectamente, no hubo ningún problema al momento de hacer esta PCB. El método de planchado salió de manera correcta y también hicimos el planchado de la serigrafía pues de manera, o sea, al igual que al momento de hacer las pistas, lo hicimos pues con la serigrafía de manera casera. Vemos que pues salió bien, no pues de manera profesional, pero sí bastante bien. Ahora vamos a proseguir a hacer las conexiones para ver cómo funciona nuestra tarjeta electrónica. Cabe resaltar que también hicimos nuestra maqueta. En este caso lo habíamos hecho en 3D, o sea, la idea era hacerlo en 3D como en la simulación, pero pues salía muy costoso y decidimos pues hacer una maqueta en cartón y se pintó, en donde pues va a estar metida nuestra tarjeta electrónica. En este caso aquí iría el voltímetro, aquí en esta partecita iría el potenciómetro y aquí estas serían las salidas. En este caso usamos unas borneras tipo banana M4. En este lado tenemos el negativo y pues el positivo. Ahora vamos a proseguir a pues hacer el ensamble en la maqueta y alimentar nuestra tarjeta para ver cómo funciona. Bueno, profesor, ya habiendo hecho la conexión del circuito, vemos que tenemos el transformador y lo que es la tarjeta electrónica ahí dentro de la maqueta. Como lo dije anteriormente, pues en esta parte iba a ir el voltímetro digital. Aquí tenemos la parte del potenciómetro en donde podremos regular y tenemos nuestra salida DC. Ahora vamos a proseguir a hacer las distintas mediciones para ver que todo esté funcionando de una manera correcta. Entonces
Si nosotros medimos en la bornera de la entrada AC, vemos que el multímetro nos marca 13.8 voltios. Recordemos que estamos utilizando el transformador con 12 voltios, es decir, 12 fase y neutro. Recordemos que este transformador lo podemos usar, pues tiene una configuración de 12, 0 y 12, es decir, lo podemos utilizar tanto como 24 voltios o como 12. En este caso lo estamos utilizando como 12 y pues el transformador siempre tiende a dar un poco más del voltaje que él nos ofrece. Ahora bien, si medimos en nuestra bornera DC, vemos que nos está marcando 1.26 voltios, que es el mínimo que nos marca, que nos entrega pues el regulador de voltaje, el 317. Nos da un mínimo de 1.2 voltios, en este caso nos está dando 1.6 y lo podemos ver aquí en nuestro voltímetro digital. Entonces, a medida que nosotros vayamos pues regulando el potenciómetro, podemos observar de que también nos va a ir aumentando el voltaje. Entonces, vamos a dejarlo ahí en 5.7 y vamos a hacer la medición, pues en este caso en nuestras salidas, para ver si nos está marcando lo que realmente dice el voltímetro. Entonces, si hacemos las conexiones, vemos que nos da 5.65, 5.66, pues nos está entregando prácticamente lo que dice el voltímetro. Sin embargo, este voltímetro digital siempre tienden a tener un poco de algunos errores, no son muchos, pero no están muy distantes, pero sí no es muy preciso como es un multímetro, pero vemos pues que sí nos está funcionando. Entonces, a medida que nosotros vamos a ir aumentando o moviendo el potenciómetro, vemos cómo podemos regular nuestro voltaje. En este caso tenemos 10.6 voltios y el multímetro nos marca 10.56. Vamos a seguir aumentando. Tenemos 15.8 voltios y nos marca 15.75 el multímetro. Vamos a ver cuánto es el máximo que nos entrega esta fuente, que son 17.3 voltios, y aquí nos marca 17.25 voltios. Entonces vemos que pues esta fuente nos está funcionando de una manera correcta. Ahí vemos el LED que nos indica pues de que la fuente está funcionando como tal, y pues ya tenemos nuestra propia fuente de laboratorio y no necesitamos estar comprando pues baterías o adaptadores para poder alimentar nuestros proyectos, sino que ya con esta fuente pues tenemos cómo alimentar nuestros proyectos. Ahora bien, recordemos que el integrado LM317 nos da hasta 1.5 amperios. Sin embargo, podemos hacerle modificaciones al circuito instalándole un transistor de paso, el que nos puede aumentar esa corriente hasta 5 amperios, y ya pues tendríamos una fuente un poco más profesional de laboratorio y tendríamos pues para usarla en muchísimos proyectos. Sin embargo, recordemos que la electrónica no usa pues valores de amperaje tan altos o de voltajes tan altos, entonces esta fuente está más que suficiente. También se le diseñó pues una tapita en donde así va a quedar pues nuestra fuente, va a quedar aquí sellada, que entraba hacia presión, y pues así quedaría nuestra fuente de voltaje. Aquí tenemos la salida en donde va a la corriente, el enchufe, y pues así quedaría nuestra fuente. Ahora vamos a proceder a hacer una prueba. Vamos a encender este LED, que es un LED RB, pues tiene dos colores nada más, rojo y azul, y para ello bajamos el voltaje de la fuente hasta aproximadamente unos 3.6 voltios para ver cómo se comporta.
Entonces vamos a proceder a hacer la alimentación del LED. O sea, aquí colocamos el negativo y pues colocamos el positivo y vemos cómo el LED pues prende de manera correcta y vemos pues cómo se comporta la fuente. Pues ya tenemos nuestra propia fuente de laboratorio hecho. Solo queda pues implementarla a nuestros circuitos, nuestros proyectos que querramos hacer, y sale pues por un bajo costo, así que es muy rentable hacer esta fuente de voltaje. Esto sería todo, profesor. Muchas gracias.